Buenos días, jóvenes estudiantes, bienvenidos a un video más conmigo. Tú ya me conoces, soy el profesor de matemáticas, Alan Jiménez. El día de hoy vamos a trabajar el curso de trigonometría y el tema que te he traído es los ángulos verticales. Si bien hemos trabajado ya los ángulos de elevación, ahora vamos a trabajar los ángulos de depresión. Vamos a leer un poquito las bases teóricas. Dice: se forma entre una línea horizontal que parte de la vista del observador y una línea visual, cuando el objeto observado se encuentra por debajo de la línea horizontal. Habíamos visto que la formación del ángulo de elevación se da entre la línea horizontal y la línea de observación o la línea visual, pero cuando está sobre la línea horizontal. O sea, tenemos aquí la línea visual, tenemos la línea horizontal y sobre esa línea horizontal se forma el ángulo de elevación. ¿De acuerdo? Ahora, el ángulo de depresión se forma, ¿dónde se forma? Se forma bajo la línea horizontal. ¿Sí? Bajo la línea horizontal, ¿sí? Entre la línea horizontal y la línea visual. ¿Qué quiere decir? Que esa formación que está aquí, bajo la línea horizontal, que le vamos a colocar alfa, esto va a ser denominado como el ángulo de depresión. ¿Sí? Ahí está. Por eso he colocado aquí que alfa es igual al ángulo de depresión. Pero lo estoy escribiendo para que te des cuenta de dónde está el ángulo de depresión. Entonces, el ángulo de depresión se forma entre la línea horizontal y la línea visual, pero cuando el observador está mirando hacia abajo. El ángulo de elevación, para que recuerdes, se forma entre la línea horizontal y la línea visual, pero cuando el observador está mirando hacia arriba. ¿Sí? Entonces, con ese concepto vamos a desarrollar algunos ejercicios. ¿Sí? Vamos a practicando. 1. Dice: una persona observa una piedra con un ángulo de depresión beta. Muy bien. Halla la altura de la persona. A ver, si es el ángulo de depresión, ¿quiere decir que el ángulo va a estar acá? No, el ángulo tiene que estar aquí, porque hemos dicho que se forma entre la línea visual, perdón, y la línea horizontal. Entonces quiere decir que este ángulo que está aquí va a ser denominado como beta. ¿De acuerdo? Pero no te olvides que la línea horizontal, esa línea horizontal imaginaria, es paralelo con la Tierra, ¿de acuerdo? Con la distancia. ¿Qué quiere decir? Que aquí se forman dos rectas paralelas y esta es como una recta secante. Entonces se puede utilizar las teorías de la perpendicularidad, ¿sí? Del paralelismo, donde dice que este beta que está aquí, por ángulos correspondientes, pasaría acá. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cierto? Este es por ángulos internos. Este beta pasaría aquí. Ahora, ¿qué quiere decir? Que se forma un triángulo rectángulo. Ya tengo la altura, tengo el ángulo y tengo la distancia. ¿Qué pide? Haya la altura de la persona. Si pide que haya la altura de la persona, voy a utilizar las propiedades del lado desconocido y el lado conocido en la resolución de triángulos rectángulos. Quiere decir que razón trigonométrica del ángulo beta va a ser igual. Primero, el lado desconocido. En este caso, haya la altura de la persona. La altura de la persona va a ser el lado desconocido. Quiere decir que esto vendría a ser el cateto opuesto. ¿De acuerdo? En función a la distancia, porque no tengo la línea visual. Así que si me pide en función de la distancia, quiere decir que la distancia va a ser el cateto adyacente. Y razón trigonométrica K viene a ser la tangente. Tangente de beta va a ser igual a cateto opuesto, que es H, ¿sí? Y cateto adyacente, que es la D. Si me está pidiendo calcular la altura, solo la distancia que está dividiendo pasa a multiplicar y sería D tangente de beta. Esto es igual a esto. ¿Ves? De esa forma desarrollamos, ¿sí? Con la resolución de triángulos rectángulos. 1. 2. Un niño de 1,5 metros de altura observa una hormiga en el suelo. Acá está el niño, 1,5 metros, acá está la hormiga. Con un ángulo de depresión de 37, ya lo habíamos conversado, el ángulo de depresión se forma aquí, entre la línea horizontal y la línea visual cuando el observador está mirando hacia abajo, 37 grados. Determina la longitud de la línea visual, o sea, de la línea visual. Esta línea que está aquí es X. ¿Bien? Muy bien, ahora te dije que la línea horizontal es paralelo con la Tierra, entonces este 37 se traslada acá. Bien. Ahora, vamos a ver, el triángulo de 37 grados, se lo pone 3K. El otro ángulo agudo viene a ser 53 grados y se lo pone 4K. Y la hipotenusa es 5K.
Estos ejercicios de ángulos verticales se pueden desarrollar por resolución de triángulos rectángulos o también con triángulos rectángulos notables. Entonces vamos a desarrollarlo, ya desarrollamos de una forma, vamos a desarrollarlo de otra manera. A ver, observamos aquí. Si yo tengo triángulo rectángulo y acá tengo 37, a 37 ¿cuánto se lo pone? Aquí 1,5, pero en el triángulo rectángulo es 3K. Quiere decir que 1,5 va a ser igual a 3K. Y escribo así, 1,5 igual a 3K. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de K, entonces 3 pasa a dividir. Y 1,5 entre 3 es 0,5. Ese es el valor de K. ¿De acuerdo? Ahora, si me está pidiendo X, quiero que observes. X es como si fuera la hipotenusa. Esta línea visual que está aquí es como la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que X es igual a 5K. Ahí está. Por lo tanto, X es igual a 5K. Ya podría decir que ya llegué a la respuesta, pero no. ¿K cuánto vale? 0,5. Entonces, X va a ser igual a 5 multiplicado por 0,5. ¿Cierto? Entonces, tú multiplicas 5 por 0,5 y te sale 2,5. Y como está en centímetros, 2,5 centímetros. Y esa vendría a ser la medida de la longitud de la línea visual. ¿De acuerdo? Entonces desarrollamos por resolución de triángulos rectángulos y desarrollamos con triángulos rectángulos notables. 1, 2. 3. En el ejercicio número 3 observamos, dice, desde lo alto de una torre, hasta la torre, de 64 metros, muy bien. Entonces escribimos acá 64 metros, que viene a ser la distancia de la torre. Muy bien. Los ángulos de depresión con los que se observan dos puntos en el suelo, dos puntos, y en una misma dirección miden 53 y 45. A ver, 53 grados mide todo esto, y 45 todo esto. No te olvides que a mayor distancia el ángulo se va reduciendo. Quiere decir que esta distancia que está aquí, este ángulo debe ser 45. ¿Por qué? Porque este ángulo que está aquí es paralelo con la Tierra. No te olvides, y se va a tener que trasladar aquí, ¿sí? Por paralelismo. Entonces, este 45 grados acá. Bien, listo. Ahora, el ángulo que es más grande, 53 grados. ¿Sí? Dice, halla la distancia entre los puntos. Quiere que haya esta distancia que está acá. Así que aquí le voy a colocar X. Para trabajarlo mejor, este 45 que está aquí, lo voy a trasladar acá. Ahí está. Este es 45 grados, ¿sí? Por paralelismo. El 53 lo traslado acá. Ahí está. ¿Observas? De esta manera. Ahora voy a utilizar la propiedad de los triángulos rectángulos notables. Y si yo utilizo la propiedad de los triángulos rectángulos notables, voy a dibujar mi triángulo rectángulo notable. Quiero que sepas esto. Si yo dibujo mi triángulo rectángulo notable, ahí está. Va a ser un triángulo rectángulo de 53 y de 37. Ahí está, grados. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me pide hallar la distancia entre los puntos. Esta pequeña distancia es la que voy a encontrar. Ahora, si yo tengo 37, no te olvides que es 3K, a 53 se lo pone 4K y la hipotenusa es 5K. ¿Sí? Ahora, a 53 en este caso se lo pone 64. Y a este 53 se lo pone 4K. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 4K es igual a 64. 64 es igual a 4K. Y voy a encontrar el valor de K. Entonces K va a ser la división de 64 entre 4. Y 64 entre 4 viene a ser 16. Ese es el valor de K. ¿Bien? Primer valor. Ahora, si este es 53, no te olvides que aquí debe ser 37. Y a 37 se lo pone 3K. ¿De acuerdo? Y como ya sé el valor de K, solamente voy a reemplazar. Muy bien. Entonces, esa fue la primera parte. Ya encontré esta distancia, ya tengo X, me faltaría la distancia total. Ahora quiero que observes. Acá tengo 45 grados. ¿Cuál es la propiedad del triángulo de 45 grados? La propiedad del triángulo de 45 grados, acá voy a hacer el pequeño dibujo, es la siguiente. Si yo tengo 45 grados aquí, a 45 se lo pone K, quiere decir que el otro ángulo agudo también es 45, se lo pone K, y aquí es K raíz de 2 como la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que los catetos son idénticos. Para 45 este cateto es 64, quiere decir que el otro cateto que comprende toda esta forma, toda esta distancia que está aquí,
mide 45 grados. Toda esta distancia que está acá mide 64 grados, como dice, 64 metros. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la pequeña operación y termino el ejercicio. Que tengo que sumar estas dos distancias, que viene a ser 3K más X, y lo voy a igualar a 64. Pero no te olvides que K vale 16, y entonces va a ser 3 por 16 más X va a ser igual a 64. Ahora voy a pasar a multiplicar. 6 por 3, acá tengo 18, 1, y acá tengo 48, más X es igual a 64. Por lo tanto, X va a ser igual, 48 que está sumando pasa a restar, 64 menos 48, y X es igual a 16, y como estamos trabajando en metros, va a ser 16 metros. Haya la distancia entre los puntos, la distancia es de 16 metros. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ejercicio número 3. Ejercicio número 4, al final, dice: una persona de 1.5 metros, de 1,5 metros, esta es la persona, y le voy a colocar 1,5 metros, ¿sí?, de estatura, observa un árbol con un ángulo de depresión de 30. Ángulo de depresión, esta es la formación, 30 grados. Bien. Bien. Y con un ángulo de elevación de 60 grados. Ángulo de elevación, aquí está, 60 grados. Acá estamos trabajando ya los dos temas, ¿sí? 60 grados, la parte superior. Calcula la altura del árbol, H. Esa es la altura del árbol que me está pidiendo calcular. Pero ahora quiero que observes. Si aquí es 1.5, quiere decir que la distancia que comprende aquí desde la base hasta la línea horizontal mide 1.5. Entonces le voy a escribir que es lo mismo. Bien, listo. ¿Qué dato más tengo? Ya no tengo otro dato. Pero no te olvides esta parte. Cuando yo tengo el triángulo rectángulo de 30 grados, a 30 se le opone K. ¿Sí? La línea que está aquí, supuestamente aquí vendría a ser un ángulo de 60 grados. Y a 60 se le opone K raíz de 3. Ahí está. ¿De acuerdo? Y la hipotenusa es 2K. ¿Qué quiere decir? Que 1.5 es igual a K. Ahí está. Si 1.5 es igual a K, quiere decir que aquí este 1.5 que es K se tiene que multiplicar por la raíz de 3. Exacto. Entonces K raíz de 3 va a ser igual a 1,5. Aquí voy a escribirlo. K raíz de 3 va a ser igual a 1,5 raíz de 3. ¿Sí? Este valor de K raíz de 3 es 1,5 raíz de 3. Ahora voy a trabajar con el triángulo de 60 grados. En el triángulo de 60 grados, otra vez, a 60 se le pone K raíz de 3. Quiere decir que este es K raíz de 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? A 30 se le pone 1,5. Entonces, es como si fuera esta formación 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que K vale, ahora para este triángulo que está acá, K raíz de 3. ¿Pero cuánto es K raíz de 3? Es 1,5 raíz de 3. Quiere decir que este lado que está aquí va a ser igual a 1,5 raíz de 3 multiplicado por la raíz de 3. Y este K es 1,5, ¿cierto? Aquí vamos a escribirle K va a ser igual a 1,5. Yo quiero encontrar la altura. La altura va a ser igual, voy a colocar una línea divisoria aquí para poder hacer el ejercicio. La altura va a ser igual a la sumatoria de este valor que está aquí, 1,5 raíz de 3 por la raíz de 3 más 1,5. ¿Bien? Quiere decir que la altura va a ser bajo 1,5. Ahora, raíz de 3 por raíz de 3, si tú multiplicas la raíz de 3 por la raíz de 3, esto es la raíz de 3 al cuadrado. Como es raíz cuadrada, se elimina el índice y el exponente y solamente queda 3. Así que el valor aquí va a ser 3 más 1,5. Si yo multiplico 1,5 por 3 es 4,5 más 1,5 quiere decir que la altura es 6. Y como está trabajando en metros, ¿sí?, será 6 metros. De esta manera. Muy bien. Entonces, muchachos, esta ha sido toda la explicación
de los ángulos verticales. Espero que hayas podido comprender el tema y conmigo es hasta otro videito más. Adiós.